Hola queridos amigos del canal de YouTube de la región Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez del Colegio de Querétaro, enlace de apoyo a federadas y secretaria de la Comisión Fiscal Internacional de esta hermosa región. El día de hoy tenemos la presencia de un gran experto y un gran amigo, el contador público certificado Roberto Castro del Colegio Hermano de Celaya, un hermoso colegio que siempre nos recibe como los mejores anfitriones. Y pues bueno, grandes amigos todos ellos y sobre todo Robert Castro. Él es integrante de la Comisión Regional de Auditoría y nos va a platicar el día de hoy sobre la nueva NIA 315, donde se habla sobre la identificación y valoración de riesgos en una auditoría. ¿Cómo estás, querido Robert? Muy bien, gracias, Sonia. Buenas noches a todos. Bueno, pues buenas noches y pues el micrófono es tuyo. Aquí encantados de escucharte aquí todos los amigos de la región Centro-Occidente. Adelante, Robert. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Voy a compartir el material que preparé para esta ocasión. Como ya lo comentó Sonia, este, el tema que vamos a ver es la nueva NIA 315, la cual habla de la identificación y valoración de riesgos de incorrección material. Eh, Esta nueva NIA, bueno, aquí me voy a adelantar una página, es aplicable para auditorías de estados financieros de periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2021. Es decir, las auditorías que hagamos ahorita en 2022 tendría que ser, tendrían que hacerse aplicando esta nueva norma internacional de auditoría. ¿Qué cambios hay? Porque ya existía una norma 315, pero esta es una norma revisada. Esta nueva norma requiere que se identifique y valore el riesgo de una forma más robusta, se enfoque en determinar qué se requiere hacer y el material explicativo explica por qué y cómo. La verdad tiene mucho material explicativo, muchas normas que me dicen cómo le debo de hacer. Esta norma también es más escalable, es decir, viene cómo debo de enfocar este tema en empresas de baja complejidad. Clarifica cuáles controles deben ser identificados, porque antes no me lo especificaba. Ahora ya me especifica 4 tipos de controles que tenemos que identificar. Al rato lo vamos a ver. Contiene algunos nuevos conceptos y definiciones que hay que aplicar. Esta norma me pide que valore el riesgo inherente y el riesgo de control por separado. Y me dice que si no planeo probar, porque recordemos que no es obligatorio probar controles, que si no planeo probarlos, entonces el riesgo de incorrección material sería el mismo que el riesgo que hayamos valorado de riesgo inherente. Me habla también de forma más profunda sobre las tecnologías de información que usa la compañía. Me pide una documentación más a fondo, más fortalecida de los hallazgos que descubre el auditor. Clarifica el umbral para identificar posibles riesgos de incorrección material, esto a través de una modificación a la norma 200, a la NIA 200, y como dije, aplicable para las auditorías que vamos o que ya iniciamos a hacer 2022. Como antecedente muestro esta lámina que me dice que el riesgo de auditoría se divide en dos: riesgo de incorrección material y el riesgo de detección. Recordemos que el riesgo de incorrección material es ajeno a la auditoría. Es decir, este riesgo, aunque la compañía no se audite, puede estar presente. Y el riesgo de detección, pues sí es atribuible a la auditoría en sí. Este primer riesgo, riesgo de incorrección material, se divide en dos: riesgo inherente y riesgo de control, que es sobre los que nos vamos a enfocar. Y a su vez, este riesgo de incorrección material podríamos dividirlo, digamos, a dos niveles: a nivel de estados financieros y a nivel de afirmación. Quiere decir que yo, como auditor, cuando detecto un riesgo, lo tengo que
definir a qué nivel está. Si es un riesgo a nivel de estados financieros, porque a lo mejor me afecta a muchas cuentas, o si es solo un riesgo a nivel de afirmación, es decir, me afecta a una o muy pocas cuentas. No me afecta de manera generalizada a todos los estados financieros. Esto como antecedente, ahorita vamos a entrar a más detalle. ¿Qué nuevos conceptos tiene esta NIA 315? Me dice que hay un riesgo significativo cuando dicho riesgo se valora en el extremo superior del espectro de riesgo inherente. Ahora, ¿qué es este espectro? Es el grado en que varía el riesgo inherente. Al rato vamos a ver una gráfica de cómo podríamos ilustrar este espectro de riesgo inherente y en qué situación se consideraría que un riesgo es significativo. Afirmación relevante es cuando una afirmación se asocia a un riesgo. Es decir, si yo tengo una afirmación, pero no le involucro con ningún riesgo, pues solo se queda ese nivel, a nivel de afirmación. Pero si yo determino que existe un riesgo sobre esa afirmación, entonces se dice que esa afirmación es relevante. Clase de transacción, saldo contable o información a revelar significativa. Una clase de transacción es significativa cuando la asocio con un riesgo. Si no la asocio con ningún riesgo, pues le quitaría este último término de significativa, solo sería una clase de transacción. Pero si le añado la palabra significativa, quiere decir que sobre esa clase de transacción existe un riesgo. Factores de riesgo inherente, es decir, qué situaciones me pueden llevar a pensar a mí como auditor que sobre una cuenta o una transacción o una información a revelar, posiblemente haya un riesgo. ¿Qué factores son? Pues, por ejemplo, la complejidad de la cuenta, la subjetividad, los cambios que ha sufrido, la incertidumbre o la susceptibilidad de incorrección. Inclusive esto se puede deber a sesgos de la propia administración de la compañía. Por ejemplo, una cuenta, por ejemplo, una estimación. Una estimación que yo haga sobre una cuenta de activo, por ejemplo, una estimación sobre cuentas incobrables, pues está sujeta a incertidumbre. Esa incertidumbre puede hacer que yo como auditor defina que hay mayor probabilidad de riesgo sobre esa cuenta. ¿Por qué? Porque está sujeta a incertidumbre. Bueno, esto conforme avancemos lo vamos a ir viendo más a fondo. Procedimiento de valoración de riesgos. El auditor lo realiza ¿con qué fines? Con el fin de identificar y valorar riesgos en los estados financieros y en las afirmaciones, porque dijimos que puede haber riesgos a dos niveles, a nivel de estados financieros y a nivel de afirmaciones. El auditor los clasifica. Y para planear procedimientos de auditoría posteriores, porque una auditoría, ¿qué es lo primero que hace el auditor ya una vez que es contratado? Primero determina la importancia relativa. Ya que la determinaste, procedes a planear. ¿Qué vas a planear? Primero, la aplicación de procedimientos de identificación y valoración de riesgos. ¿Cuál es su fin? Que los identifiques y que los valores si son o no importantes. Ya que los identificas y los valoras, ahora procedes a planear procedimientos de auditoría posteriores, los cuales van a depender de los riesgos que encontraste y de la valoración que hiciste de esos riesgos. Entonces, los segundos dependen de los primeros. Estos procedimientos incluyen lo siguiente: indagaciones ante la dirección, es decir, tú como auditor concertas citas con personal de la compañía que consideres adecuado para indagar, para ir a cuestionar, para que tú conozcas más a la compañía. Y también indagaciones ante otras personas adecuadas dentro de la entidad, las que tú consideres necesarias. Podrías aplicar también procedimientos analíticos preliminares que podrían consistir en comparar información financiera actual con información financiera pasada.
¿Cuál es el objetivo? Que tú veas cómo ha cambiado la compañía y detectes cambios que a lo mejor no te resulten razonables, sobre los cuales tienes que investigar más. Si al momento de investigar tú puedes decir, bueno, el cambio conforme a la explicación que me dieron es razonable, entonces quiere decir que esa cuenta no tiene riesgo. Pero si tú consideras que sus cambios no son razonables, podrías decir que has identificado un riesgo en esa cuenta que después tienes que valorar. Y pues también la observación e inspección. Con ayuda de estos procedimientos, ¿cuál es el objetivo? Lo que busca el auditor es conocer más a la entidad, porque a lo mejor apenas es tu primera auditoría, o aunque ya fuera auditoría subsecuente de varios años, pues buscas conocer cómo se ha desempeñado la entidad en este último año. Buscas conocer más su entorno, es decir, por ejemplo, en qué tipo de actividad se dedica, en qué sector opera, cómo la afecta el ambiente externo de negocios. Buscas conocer más a fondo a la entidad. Buscas conocer también su marco de información financiera que aplica, por ejemplo, si aplica NIF mexicanas o normas internacionales de información financiera o principios americanos. Buscas conocer qué políticas contables usa. También buscas conocer tu sistema de control interno. ¿Todo esto para qué? Para identificar qué riesgos podría tener la compañía, que podrían afectar tus estados financieros. Sobre el primer punto que busca el auditor, que es conocer a la entidad y su entorno, así como el marco de información financiera aplicable, ¿qué es lo que va a investigar el auditor de forma más específica? Esta nueva norma, algo que me gustó mucho, es que contiene como un cuadro, donde del lado izquierdo me dice qué debo investigar y del lado derecho me dice qué debo evaluar. Es decir, primero investigo y ya que investigué, ya que conozco lo que buscaba, ahora me dice, pues ahora evalúa lo que aprendiste o lo que investigaste. Entonces, por ejemplo, relacionado con la entidad y su entorno, me dice, investiga su estructura organizacional, su propiedad, es decir, quiénes son los accionistas, por ejemplo, su gobierno y su modelo de negocios. Investiga también factores relevantes sectoriales y normativos que la afectan, así como cualquier otro factor externo que la pudiera afectar. Por ejemplo, el tipo de cambio, las tasas de interés, la guerra en Europa podría ser algo externo que la podría afectar. ¿Y qué medidas tiene implementadas para ella misma evaluar su desempeño financiero? Entonces, investiga esa parte. Con relación al marco de información financiera, investiga qué marco aplica y qué políticas contables y si estas son congruentes con el marco de información financiera. Esto es lo que tengo que investigar como auditor. Ya que lo investigo, ahora me toca evaluar. Me dice, con base en lo que ya sabes, en lo que ya investigaste, determina cómo los factores de riesgo inherente afectan la susceptibilidad de las afirmaciones a incorrección. Es decir, esos factores de riesgo inherente que vimos, como la complejidad, la subjetividad, el cambio, la incertidumbre, cómo afectan a la entidad y a su entorno y cómo afecta al marco de información financiera que aplica. Entonces yo como auditor voy investigando y cada punto que investigo lo voy evaluando. Siguiente punto, el conocimiento del control interno. Ya que conocimos a la empresa, a su marco de información financiera que aplica, ahora debo conocer su control interno. Recordemos que el control interno de cualquier compañía nos lo dividen en 5 componentes: el entorno de control, el proceso de valoración del riesgo, el seguimiento de los controles que hace la compañía, el sistema de información y comunicación
y las actividades de control implementadas por la compañía. Aquí, bueno, aprovecho para comentarles, en este material que les vamos a compartir, en todo momento procuré anotar en qué NIA viene, que pues generalmente estoy hablando de la NIA 315, y en qué párrafo. Por ejemplo, el entorno de control, viene en la NIA 315 en el párrafo 21, por si quisieran ahondar más en el tema. Bueno, en cada uno de estos 5 componentes de control, el auditor debe obtener conocimiento de lo que sea relevante, de lo que él considere relevante para la preparación de los estados financieros. Y aquí puse únicamente. ¿Por qué? Porque esta nueva NIA 315 revisada me acota mi investigación a todo aquello que considere yo como auditor que pudiera o que es relevante, pero solo para la preparación de estados financieros. Anteriormente me acotaba que lo que yo considerara relevante para la auditoría. Ahora, más que para la auditoría, me dice para la preparación de estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que yo crea que no es relevante para la preparación de estados financieros, no es necesario que lo investigue. Lo podría investigar, nadie me lo impide, pero aquí me lo acota que solo lo que sea relevante para la preparación de estados financieros. Si yo, por ejemplo, quiero ahondar en temas de control interno para la calidad del producto que fabrica la compañía, pues lo puedo hacer, pero no es necesario, ¿sí? Aquí la NIA me lo acota solo para la preparación de estados financieros. Bueno, en esto que dijimos que son 5 los componentes, vamos a ver el primero, el entorno de control. ¿Qué debo investigar? Me dice, mira, investiga cómo se realizan las responsabilidades de supervisión de la dirección, su cultura de la entidad y el compromiso con la integridad y los valores éticos. Voy, investigo eso. La asignación de la autoridad y responsabilidad de la entidad. ¿Cómo se atraen, se desarrolla y se retiene a personal competente? Por ejemplo, con incentivos, con premios, con bonos. ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo se responsabiliza a las personas por sus responsabilidades? Es decir, si alguien comete un error, ¿cómo es que lo responsabilizo? Si alguien tiene un acierto, ¿cómo es que lo premio? Entonces voy e investigo todo esto. Ya que lo investigué, ahora me toca evaluar. Ahora evalúo si la compañía ha mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético. Si el entorno de control, que es el punto que estamos viendo, proporciona un fundamento adecuado para los demás componentes del control interno, porque se entiende que los otros 4 componentes dependen en gran medida del entorno de control. Es decir, ¿qué tanta importancia le da la compañía al control interno? Entonces, si yo considero que el entorno de control de la compañía no es bueno, pues esto podría afectar a los demás componentes. Si las deficiencias de control identificadas en el entorno de control debilitan a los demás componentes del control interno, porque los demás tienen su base en este primer componente. Entonces, primero investigo, después evalúo nuevamente. El proceso de valoración de riesgos, que es el segundo componente, ¿qué tengo que investigar? Bueno, se supone, lo digo como antecedente, que toda compañía debería de saber qué riesgos tiene. Toda compañía debería tener como que un esquema sí, así como que una gráfica o no sé cómo explicarlo, de, de los riesgos que ella ha descubierto que tiene. Como un compliance, querido Robert. ¿Cómo un qué? Como un compliance, un checklist. Sí, algo así como un checklist, donde ella misma diga, pues yo tengo estos riesgos, sé que existen, sé que me podrían afectar y qué respuesta le doy a esos riesgos, como una matriz de riesgo pues, ¿qué me afecta? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo investigar? Bueno, tengo que investigar como auditor si la compañía ya identificó sus riesgos,
Si ya evaluó la importancia que tiene cada uno de ellos, porque bueno, algunos puede evaluarlos como muy importantes y otros como poco importantes. ¿Y cómo abordó los riesgos? Es decir, ¿qué respuesta le dio la compañía? Si la compañía, por ejemplo, detectó que sufre de robo de mercancía, pues ¿qué respuesta le dio? ¿Qué está haciendo para que no le roben? Pues esto tengo que investigar como auditor. Ya que lo investigo, ahora me procede a evaluarlo. Tengo que evaluar si su proceso que ellos mismos implementaron es o no el adecuado. Y aquí puse en el segundo párrafo que si yo identifico riesgos que la compañía no identificó, si yo le digo, oye, ya te diste cuenta que te están robando la mercancía y ellos ni se han dado cuenta, pues esto es un síntoma de que no están haciendo las cosas adecuadamente. Porque si yo voy de afuera y me doy cuenta de cosas que ellos ya deberían de saber, pues esto quiere decir que a lo mejor no están haciendo bien este proceso de valoración de riesgos. Y eso en sí pues, ya sería un riesgo que debo de tomar en cuenta al momento de hacer mi auditoría. Tercer componente, el seguimiento de los controles. Se supone que la compañía, cuando implementa un control interno, un sistema de control interno, pues lo primero que hace es así como que diseñarlo. Diseñarlo es a nivel como teórico, donde a lo mejor en un papel va diseñando cómo quiere que funcione. Después lo implementa, ya que dice, pues ya me gustó cómo se ve esto que diseñé, ahora va y lo implementa. Ahora lo aterriza en el piso, le dice a cada quien qué es lo que debe hacer. Y después se supone que le tiene que dar seguimiento. Tiene que verificar que la gente está haciendo lo que le fue asignado en el sistema de control interno. Entonces, yo como auditor nuevamente tengo que investigar qué hace la compañía para darle seguimiento. Por ejemplo, hay una función de auditoría interna. ¿Qué está haciendo ese departamento de auditoría interna? Y la compañía si hace evaluaciones continuas para darle seguimiento a la eficacia de los controles. Si la compañía dijo, cada mes quiero que se hagan conciliaciones bancarias, pues se están cerciorando de que efectivamente se estén realizando o no se está cerciorando nadie. Entonces se le tiene que dar seguimiento al control. Ya que investigo qué seguimiento le da la compañía, ahora me toca evaluar si el proceso implementado para darle seguimiento es o no el adecuado. Siguiente componente del control interno, el sistema de información y comunicación. Tengo que investigar las actividades de procesamiento de la información de la entidad, es decir, cómo fluye todo el proceso de información dentro de la entidad, cómo fluye la información a través del sistema, incluyendo cómo se inicia una operación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una compra, pues cómo se inicia. Se supone que alguien detecta que hace falta algo y a lo mejor pide autorización para que se compre, se llena quizá un formato, se cotiza a los proveedores. Entonces, ¿cómo se inicia el proceso? Hasta el punto de cómo se registra todo. Ya que hice la compra, pues cómo terminó con el registro, con el pago al proveedor, con el ingreso al sistema de inventarios. Entonces, tengo que investigar cómo fluye todo ese proceso de información hasta que finalmente cada operación se va y se aloja en los estados financieros. También tengo que investigar cómo intervino en todo este proceso las tecnologías de información. Y bueno, esto es algo que tiene que investigar el auditor en este componente del sistema de información y comunicación. Posteriormente, evalúa si el sistema de información y comunicación de la entidad apoya adecuadamente la preparación de los estados financieros. Es decir, si todo como fue fluyendo, ayuda a que finalmente se obtengan unos estados financieros razonables.
o si hay puntos dentro del sistema que no son de mucha ayuda para lograrlo. Finalmente, actividades de control. Se supone que una compañía al momento de estar diseñando su sistema de control interno, pues va definiendo cuál es el objetivo y ya que determine el objetivo, implementa una actividad. Por ejemplo, yo al diseñar mi sistema de control interno, yo digo, no quiero que me roben el inventario. Entonces, ese es mi objetivo. Ya que tengo el objetivo, ahora diseño qué actividad voy a implementar para lograrlo, para lograr que no se roben el inventario. A lo mejor digo, pues diario voy a hacer conteos, no al 100%, pero de algunas muestras. No voy a permitir que mi personal entre con mochilas a las zonas donde hay inventario. Voy a poner detectores para si alguien se quiere robar algo, el detector me avise. Entonces, implemento una actividad de control con el fin de lograr el objetivo. ¿Qué tengo que hacer como auditor? Tengo que identificar los controles que abordan los riesgos de incorrección material. Pero ahora esta nueva NIA 315 revisada solo me lo acota a 4 tipos de controles. Es decir, como auditor no tengo que investigar todos los controles que tenga la compañía, porque podría ser un trabajo muy extenso. Me pide que me enfoque a 4 tipos de controles. Aquellos que sean considerados como significativos. Y dijimos cuando vimos los conceptos que son aquellos que atacan un riesgo um, valorado como importante. Entonces, si yo detecto un riesgo que lo valoré como importante, tengo que buscar qué control ataca ese riesgo. Por ejemplo, yo detecté, como dije hace rato, que me están robando el inventario. Pues ya determiné que ese riesgo es importante en la compañía. Ahora tengo que buscar un control que ataque ese riesgo, ¿sí? Un control que me pueda garantizar que eso no está ocurriendo. Y si sí ocurriera, un control que lo detecte. Se supone que un sistema de control interno lo que busca es, pues, prevenir. Pero si no lograste prevenir, pues por lo menos que te ayude a identificar que eso ocurrió. Ni modo, no pude prevenir que me robaran, pero ya que me robaron, mi sistema de control interno tendría que decirme o tendría que detectar que ya ocurrió el riesgo. Si no lo logra prevenir, por lo menos que lo logre detectar. Entonces, yo me tengo que enfocar en esos controles que ataquen ese riesgo. ¿Qué otro tipo de controles tengo que identificar? Investigar controles sobre asientos de libro diario relativos a transacciones o ajustes no recurrentes o inusuales. Es decir, cuando se presenta un ajuste, ¿qué procedimientos, qué controles tiene implementado la compañía para garantizar que ese ajuste eh, ahora sí que fue el correcto? ¿Sí? O sea, ¿quién revisa ese tipo de ajustes? Y aquí me lo acota a ajustes no recurrentes o inusuales. Tercer tipo de controles, controles sobre los que se planea probar su eficacia operativa. Si yo determino que voy a probar controles, pues los tengo que identificar. Entonces me dice, identifica aquellos controles que pienses probar. Cuarto grupo de controles, aquellos que el auditor considere adecuados para cumplir los objetivos de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Esos también los tengo que identificar. Dentro de actividades de control también tengo que identificar, esto no son controles, pero me pide identificar aplicaciones de TI y del entorno de TI y los riesgos que surgen por su uso. Por ejemplo, ¿cuál es el entorno de TI? Pues el software, el hardware que usa la compañía, sus bases de datos, sus conexiones a Internet. Todo eso es el entorno de tecnologías de la información. Y todo eso conlleva riesgos. Por ejemplo, riesgos de que personas que no están autorizadas a ingresar al sistema puedan hacerlo. El riesgo de que le caiga virus.
el riesgo de que me hackeen la información, el riesgo de que alguien haga un cambio en el sistema sin estar autorizado. Entonces, todo eso lo tengo que investigar. Ya que lo investigo, ahora lo evalúo. ¿Qué tengo que evaluar? Si esas actividades de control están diseñadas eficazmente para abordar el riesgo de incorrección material y si dicho control ha sido implementado, porque dije, la compañía lo diseña y después procede a implementarlo. Yo como auditor necesito verificar que haya sido implementado, porque por ejemplo, si voy como parte de mis procedimientos a investigar, y a lo mejor el contador me dice, sí, cada mes hacemos conciliaciones bancarias, pues ya me dijo lo que tienen que hacer. Ahora me tengo que asegurar que sea cierto, ¿sí? Yo con base en mi escepticismo profesional, tengo que obtener evidencia de que lo que me están contando sí esté ocurriendo, es decir, que sí se ha implementado. Ya que obtengo este conocimiento de los 5 componentes de control interno, ya que investigué y valoré cada componente, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar si he identificado deficiencias de control. Todo aquello que yo diga, pues aquí como que este control no me gustó, o aquí hay un riesgo y no le pusieron ningún control, o aquí la compañía no identificó sus propios riesgos que tiene, entonces estoy identificando deficiencias de control. Tengo que ir anotando todas las deficiencias de control que yo como auditor vaya identificando. Ya que los identifico, ya que hice mi lista de todos los riesgos que ahora sí que identifiqué, los voy anotando en algún lugar, en Excel, en Word, los voy anotando todos los riesgos que identifiqué. Ahora procedo a clasificarlos, como dije, a nivel de estados financieros o a nivel de afirmación. A nivel de estados financieros son aquellos riesgos que podrían afectar muchas cuentas de los estados financieros. Por ejemplo, si dentro de mi personal tengo, digamos, contadores de poca experiencia y la compañía es muy compleja, pues probablemente va a haber riesgos, va a haber errores en muchas áreas de los estados financieros. Entonces, yo ese riesgo lo identificaría o lo clasificaría, mejor dicho, como un riesgo a nivel de estados financieros. Pero puede haber riesgos que solo afecten una cuenta y una afirmación. Por ejemplo, si me roban el inventario, pues solo me afecta la cuenta del inventario. No me afecta todos los estados financieros, solo una cuenta. Pues allí yo tendría que decir que es un riesgo a nivel de afirmación sobre un saldo contable. En este caso, el saldo contable es el saldo de inventarios. ¿Sí? Entonces, tengo que saber, o mejor dicho, tengo que clasificar el riesgo. Si afecta a muchas cuentas, es un riesgo a nivel de estados financieros. Si afecta una o poquitas cuentas, es un riesgo a nivel de afirmación y cuenta. ¿Sí? Esto es importante clasificarlo porque dependiendo de su clasificación, va a ser el tipo de respuesta que le tenga que dar. Bueno, ya que hice esto, primero quisiera entrar en un tema, ¿cuáles son las afirmaciones? Porque aquí dice que riesgos a nivel de afirmaciones. Bueno, la NIA 315 en el párrafo 12A me da dos tipos de afirmaciones, unas aplicables a cuentas de balance y otras aplicables a cuentas de resultados. Pero podríamos conjuntarlas como que en una sola clasificación. Yo, por ejemplo, las clasifiqué así. Afirmaciones de validez, de integridad, de registro, corte, evaluación, presentación y revelación. ¿Qué es esto? Cuando yo voy a hacer una auditoría, la compañía, al momento de darme su balanza que voy a auditar, que voy a examinar, me está afirmando todo esto. Aunque no me lo diga, aunque no me lo anote y me lo firme, con el simple hecho de darme la balanza,
me está afirmando todo esto. Me está afirmando que todo lo que viene en la balanza es válido. Es decir, nada es inventado, todo lo que está allí es válido. Es íntegro, es decir, no falta nada. Todo fue registrado y no falta nada. Fue correctamente registrado. Corte se refiere a que fue registrado en el periodo correcto. Valuación, esto va para cuentas de balance, todo está correctamente evaluado. Presentación quiere decir que todas las cuentas y rubros están correctamente presentados en el estado financiero. Revelación, esto se refiere a las notas, que cumplimos con las normas de revelación que nos impone el marco de información financiera que estemos aplicando. Entonces, todo esto nos afirma la compañía y es labor del auditor obtener evidencia sobre estas afirmaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo detecto un riesgo de que me están robando el inventario y no se ha dado cuenta la compañía, quiere decir, o podría yo llegar a la conclusión de que probablemente en mi balance aparece inventario que ya no existe. ¿Por qué? Pues porque se lo robaron. A lo mejor en mi balance aparece el valor de 10 sillas. Supongamos que me dedico a vender sillas. Aparece el valor de 10 sillas. Pero si me están robando el inventario, a lo mejor realmente solo hay 9. ¿Qué quiere decir? Que en mi balance aparece una silla que no es válida. ¿Por qué? Porque ya se la robaron, ya no existe. Entonces ahí tengo que conectar el riesgo con la cuenta y con la afirmación. Riesgo, se están robando el inventario. ¿Qué cuenta? El inventario. ¿Qué afirmación me afecta? La validez. Porque pudiera tener en mi balance registrado inventario que realmente ya no existe porque ya no es válido. Entonces, el auditor tiene que hacer esa conexión. Riesgo, cuenta y afirmación. Por eso me voy a regresar, por eso aquí dice, afirmaciones sobre clase de transacciones se refiere al estado de resultados. Saldos contables se refiere al balance e información a revelar se refiere a las notas. Le sigo. Ya que tengo esto, ya que los clasifiqué a nivel de estados financieros y a nivel de afirmación, ahora me toca valorar el riesgo, es decir, esos riesgos que identifiqué, ahora tengo que definir si son o no importantes. ¿Sí? Si no son importantes, me olvido de ellos, pero si sí son importantes, les tengo que dar una respuesta dentro de mi auditoría. Ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer. Si yo identifiqué riesgos a nivel de estados financieros, es decir, aquellos riesgos que podrían afectar muchas cuentas, tengo que hacer lo siguiente, determinar si afectan la valoración de los riesgos en las afirmaciones, porque a lo mejor podría afectar afirmaciones específicas de alguna cuenta, y evaluar su naturaleza y extensión del efecto general en los estados financieros, es decir, qué tanto me afecta en los estados financieros. Y la NIA 330 me sugiere qué respuestas puedo dar a riesgos a nivel de estado financiero. Me dice, mira, puedes implementar una mayor supervisión de tu equipo de trabajo. A lo mejor yo normalmente en una auditoría mando a mis ayudantes y yo voy una vez a la semana a supervisarlos, a ver cómo les va, a ver qué han hecho, qué problemas hay. Me dice, mira, una probable respuesta es que en lugar de ir una semana a ver cómo van, ve 2 o 3 veces a la semana. O me dice, podrías mandar a personal más experimentado. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo. Si tú ibas a mandar a Juan, que tiene un año de experiencia, pues mejor manda a Pedro, que tiene 3 años de experiencia. O implementa mayor escepticismo, es decir, sé más desconfiado en esa auditoría. Esas son las probables respuestas que me sugiere la NIA 330 que puedo dar ante un riesgo a nivel de estados financieros. Ahora, a nivel de afirmaciones.
Me dice la NIA 315 en el párrafo 31 que yo debo valorar el riesgo, es decir, si es o no importante, si es o no material, considerando dos cosas. Una, la probabilidad de ocurrencia y dos, la magnitud que tendría, la magnitud económica que tendría si ocurriera. Y con base en esto, pues va a determinar si el riesgo de incorrección material es o no significativo, si es o no importante. Hace rato al inicio hablé de un término nuevo que viene en la NIA 315, que es el espectro de riesgo inherente. Ese lo podríamos representar como viene en esta gráfica. Este sería el espectro de riesgo inherente, donde por un lado tengo el efecto económico y por el otro lado tengo la probabilidad de ocurrencia. Y aquí puse diferentes ejemplos, 3 ejemplos de riesgos. Y me estoy basando como ejemplo Home Depot. Ya le estoy haciendo aquí un anuncio, pero bueno, valga para el ejemplo. Supongamos robo de tornillos. Por ejemplo, en Home Depot es muy probable que se roben mucho los tornillos. Entonces yo aquí pondría probabilidad de ocurrencia, yo diría 5, pero impacto económico, pues 1. Yo diría, pues sí se lo roban, pero no es importante. Entonces yo diría 1 por 5, 5. Segundo ejemplo, robo de maquinaria pesada. Diría, pues, probabilidad de ocurrencia 1. Es este bloque amarillo que están viendo. Probabilidad de ocurrencia de que se roben la maquinaria, pues es muy poco probable, le voy a dar 1. Pero el efecto económico que tendría si se la robaran 5, entonces nuevamente 1 por 5, pues 5. Aquí abajo le puse inmaterial. Al tercer ejemplo sí le puse material. ¿Por qué? Porque yo con base en mi juicio profesional dije, aquí dice consideración, que los resultados iguales o mayores a 15 se considerarán materiales, es decir, importantes. Entonces yo le puse aquí robo de cigarros. Supongamos aquí una barrotera. Supongamos que los cigarros los tienen allí en los estantes y cualquier persona los puede tomar. Entonces, ¿se los podrían robar? Pues yo digo que sí. Si no les ponen una cinta magnética, un detector, pues se los pueden robar. ¿Qué probabilidad habría de ocurrencia? Pues yo digo que alta, un 5. ¿Qué efecto económico podrían tener? Pues yo le puse aquí un 4. 4 por 5, 20. Y como yo dije que todo aquel resultado mayor a 15, mayor o igual a 15 sería importante, entonces yo aquí me da 20. Entonces yo aquí diría que el robo de cigarros sería un riesgo material. ¿Por qué? Porque se ubica en el extremo superior del espectro. Yo aquí puse como extremo superior del espectro de riesgo inherente cuando el riesgo me diera igual o mayor a 15. En este caso me da 20, por lo tanto lo valoraría este riesgo de robo de cigarros como material. Entonces, es así como yo me imagino que uno podría diagramar este espectro. La NIA me habla del concepto, pero no me dice cómo ejemplificarlo, cómo diagramarlo. A mí se me ocurre que podría ser de esta forma. Bueno, le sigo. Como dije hace rato, la NIA 330 requiere que se asocie el riesgo con la transacción, el saldo contable o la información a revelar afectada y que se planeen procedimientos de auditoría posteriores que respondan a esos riesgos. Y como dije hace rato, tengo que vincular, asociar el riesgo con la cuenta afectada y con la afirmación. Y me dice que ya que, bueno, me dice, no sé si venga después, creo que sí, que si yo valoro el riesgo como que no es importante, por ejemplo, en este caso, el robo de tornillos, pues ya me olvido de ese riesgo. ¿Por qué? Porque no es importante. No le tengo que dar seguimiento en mi auditoría.
Robo de maquinaria pesada, como también dije, no es importante porque no es probable que ocurra. Entonces yo digo, no es importante, no le doy seguimiento. Pero en el tercero, robo de cigarros, allí sí le tengo que dar seguimiento. Allí le tengo que dar una respuesta. Me dice que tengo que planear procedimientos de auditoría posteriores que respondan a los riesgos identificados. ¿Qué respuesta le puedo dar? Pues, por ejemplo, probar controles sobre el robo de cigarros. A lo mejor tengo que extender mis pruebas. Recordemos que el auditor tiene que planear el alcance, la naturaleza, el alcance y la oportunidad de sus pruebas. En este caso, si yo detecté un riesgo asociado con el robo de cigarros, a lo mejor tengo que hacer más pruebas sobre el área de cigarros. A lo mejor le tengo que decir a mis ayudantes, ve y cuenta todos los cigarros que haya, ¿sí? Todos, ¿por qué? Porque hay un riesgo sobre la existencia de los cigarros. Bueno, entonces tengo que planear procedimientos que ataquen ese riesgo. Me dice aquí la NIA 315 en el párrafo 34 que el auditor valorará el riesgo de control si planea probar la eficacia operativa de los controles. Y aquí es algo que yo llegué a la conclusión, porque aquí me dice, mira, si planeas probar los controles, entonces valora el riesgo de control. Y como dicen los fiscalistas, a contrario censu, si no planeo probar controles, entonces no necesito valorar el riesgo de control. ¿Sí? Me lo dice de una forma, yo tengo que interpretar la otra. En auditoría, así como en fiscal, tenemos que interpretar. No basta solo leer, tengo que interpretar lo que me están diciendo. Entonces, y después ese mismo párrafo me dice que si no planeo probar la eficacia operativa de los controles y que por lo tanto no voy a valorar el riesgo de control, me dice que entonces como consecuencia la valoración del riesgo de control debe ser tal que la valoración del riesgo de incorrección material sea la misma que la valoración del riesgo inherente. Esta redacción me parece muy confusa. Creo que pudieron haberla puesto más fácil de entender. A mí me costó un poco de trabajo entender este punto. Me voy a regresar a las láminas iniciales. Aquí en el antecedente vimos que el riesgo de incorrección material se divide en dos, riesgo inherente y riesgo de control. Quiere decir que la suma de riesgo inherente más el riesgo de control es igual al riesgo de incorrección material. Entonces, si este párrafo 34 me dice que si no planeo probar controles y por lo tanto no voy a valorar el riesgo de control, me dice que entonces el riesgo de control debe ser tal que el riesgo de incorrección material sea igual que el riesgo inherente, o sea, riesgo de incorrección material igual a riesgo inherente. Por lo tanto, ¿cuánto vale el riesgo de control? Yo diría que cero, ¿sí? Porque si despejo la fórmula, si riesgo inherente más riesgo de control es igual a riesgo de incorrección material, entonces si el riesgo inherente es igual que el riesgo de incorrección material, por lo tanto, llego a la conclusión que el riesgo de control es de cero. Y ese es lo que puse aquí en esta lámina. Yo lo ejemplifiqué con una fórmula o lo aterricé con esta fórmula, donde dije, si riesgo de incorrección material es igual a riesgo inherente más riesgo de control, entonces, por lo tanto, si me dice este párrafo que el riesgo de corrección material es igual al riesgo inherente, pues por lo tanto el riesgo de control es de cero. Yo llegué a esa conclusión, la redacción está muy confusa. Valoración de riesgo de control. Eh, Con relación a las actividades de control, el auditor identifica los controles, ya lo dijimos. Identifico el control. Evalúo su diseño e implementación. Dijimos, parte izquierda, investigo. Parte derecha, evalúo. Entonces, de todo, identifico o investigo, posteriormente evalúo y posteriormente,
Si yo lo decido, puedo probar el control. No es obligatorio probar el control. Es obligatorio investigar sobre el control. Es obligatorio evaluar su diseño e implementación, pero no es obligatorio probar el control. ¿Sí? Esa parte, ¿cuándo voy a probar? Cuando yo así lo decida. ¿Sí? Si yo digo, sí, sí quiero probar el control, entonces lo pruebo. Pero si yo digo, no, no quiero probarlo porque me da flojera, no me gusta, creo que no es eficiente, creo que aquí el control no funciona y pues ¿para qué lo pruebo? Entonces podría decidir no probarlo. Y esto último que dije, la misma NIA me lo comenta. Me dice, puedes planear probar el control si tú crees que funciona. Es decir, si yo creo que no funciona, lo que me está haciendo es una recomendación. Me dice, si tú crees que no funciona, pues ¿para qué lo pruebas? Lo más seguro es que si tú crees que no funcione, después de probarlo, vas a llegar a la misma conclusión. Y entonces, ¿de qué te va a servir? No te sirve de nada porque lo que busca el auditor es obtener evidencia que respalde las afirmaciones que me dio la compañía. Y si el control no funciona, pues esa evidencia no me sirve de nada. El auditor lo que busca es seguridad de auditoría. Y si el control no funciona, entonces no estoy obteniendo ninguna seguridad. Por lo tanto, me dice, si tú crees que no funciona, pues mejor no lo pruebes. Esto yo lo ejemplifico con lo siguiente. Cuando uno va al buffet, a algún restaurante, tú pues ahora sí que identifica lo que hay de comer. Es lo que a mí pide aquí, identifica el control. Después, tú valoras cómo se ve la comida, dices, se ve bueno, se ve malo, como que no se ve rico. Y después, el tercer punto es lo pruebas. Tú dices, no, los frijoles no se veían ricos, mejor no los pruebo. ¿Para qué? Si no se ven ricos, muy probablemente es porque no están ricos. Es igual aquí. Tú dices, como que el control se ve que no sirve, pues ¿para qué lo pruebas? La única conclusión que vas a llegar es que no sirve y eso ya lo sabía. Y si Bueno, se ven ricos y no se ven ricos, pues sí, eso también pues que se ve un puede buen pasar, control y a la mera hora ya lo validan y resultó que no, ¿verdad? claro, y esto podría pasar. Ujú. El auditor obtiene seguridad de tres fuentes: seguridad inherente, seguridad de control y seguridad sustantiva. La seguridad de control únicamente la obtienes cuando pruebas el control y funciona. ¿Qué pasa si pruebas el control y no funcionó? Pues ese tiempo que invertiste en hacer esas pruebas, pues no sirvió de nada, porque no te está dando ninguna seguridad. Es como que no lo hubieras probado. Lo único que te va a servir es para tu carta de recomendaciones, pero no te va a servir para sustentar tu opinión. ¿Por qué? Pues porque no sirvió el control. Y sí, se comete ese riesgo. Creíste que los frijoles estaban ricos y no. Aquí igual, creíste que el control funcionaba, invertiste tiempo y te diste cuenta que no. Pues bueno, ni modo. Ujú. Ya valió la pena la revisión, ¿no? También Pues la sí, auditoría. así es. Documentación. Ya que hice todo esto, ya que hice toda mi investigación, ya que hice mi valoración, ya que con base en esto voy a planear mis procedimientos de auditoría posteriores, ¿qué tengo que documentar? Las discusiones que tuve con mi equipo de auditoría y qué decisiones tomamos. Los elementos clave del conocimiento del auditor al realizar los procedimientos, todo lo tengo que documentar, todo lo que sea importante para mi auditoría. Mi evaluación del diseño de los controles y si tales controles han sido implementados. Dijimos, el diseño es la teoría, la implementación es ya cuando lo llevaste a la práctica. En este caso, la compañía. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material.
ya sea a nivel de estados financieros o a nivel de afirmación. Los riesgos que consideraste tú que eran importantes. A lo mejor identificaste 20, pero dijiste de esos 20, solo 5 son importantes. De los 15 te olvidas, no quiere decir que los borres, simplemente pues no les das seguimiento en tu auditoría, pero de los otros 5 le tienes que dar seguimiento, ya sea probar controles, incrementar el número de pruebas, incrementar la evidencia o la calidad de la evidencia que obtengas. Entonces le tienes que dar respuesta a ese tipo de riesgos valorados como importantes. Riesgos por los cuales los procedimientos sustantivos por sí solos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si yo creo que no es suficiente con las pruebas sustantivas, entonces las tengo que acompañar forzosamente con pruebas de controles. Bueno, esta NIA, que bueno, son muchas páginas el contenido de esta NIA. Una, porque pues vienen, yo creo que las menos páginas son de párrafos normativos. Muchísimas páginas, yo creo que como gen 80 más o menos, son párrafos ejemplificativos de cómo tenemos que hacerle. Y como otras 100 son páginas que modifican otras normas internacionales de auditoría. Todas estas normas de auditoría que puse aquí en las dos últimas páginas del material son normas que se vieron modificadas por la entrada en vigor de la nueva NIA 315. Son 20 las NIA que se ven afectadas por la nueva NIA 315 revisada. Bueno, y pues básicamente este es el tema que quería comentarles hoy. Nueva NIA 315, la tenemos que aplicar ya para las auditorías de estados financieros 2022. Si ya las iniciamos, pues es momento de hacer las correcciones necesarias para aplicar lo que acabamos de ver, para ahora sí que para incluir inclusive la terminología que aplica esta nueva NIA. Y pues sería todo. Excelente, Robert. La verdad es que muy bien. Esa importancia que nos platicas de tener muy claro cuáles son los conceptos, cuál es el objetivo principal de esta NIA, identificar los riesgos, estos controles internos, y vemos cómo se complementa también con el tema fiscal, el tema financiero, el tema contable, y pues también para ahora tanta, cumplimiento de obligaciones fiscales que ocupamos, pues tener bien claros nuestros controles internos, esos riesgos y pues siempre en apoyo de estas auditorías internas, que sí es importante que todas las empresas las consideren ahora con que debemos de estar bien ordenados y bien organizados. Y pues muchísimas gracias por estos ejemplos tan claros. Hoy aprendimos muchísimas cosas nuevas. El tener muy bien claro, conocer la entidad, su fondo, el marco normativo y, y pues sí, ¿verdad? Los riesgos tan impactantes que pudieran ser y pues muchísimas gracias por llevarnos de la mano de esta manera en un tema tan complejo y que lo hiciste ver resumido tan claramente. Gracias, Robert. Por nada, Sonia, un gusto estar aquí con ustedes y saludarlos desde esta plataforma. Y bueno, complementando con estos nuevos responsabilidades que uno como auditor asume, sobre todo en la auditoría fiscal, pues es muy importante valorar los riesgos que tiene cada compañía, inclusive en la parte fiscal, para poderles dar respuesta de una manera adecuada. Sí, muchísimas gracias y pues bueno amigos, estamos seguros que les va a ser de total utilidad este tema tan importante con tanta relevancia, realizado por nuestro amigo Roberto Castro del Colegio Hermano de Celaya, integrante de AGAP y también de a nivel nacional del CONA, ¿verdad, Robert? Sí, así es, en Y la Comisión Regional de AGAP y en la Comisión en la CONA.
en la CONA, ¿verdad? Ahí estamos. Muchísimas gracias y pues suscríbanse amigos, denle like, activen la campanita y nos vemos el día de mañana con más contenido de total interés para pues juntos ser un equipo y seguirnos actualizando y que conozcan todos los trabajos que se hacen en esta bella región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Fuerte abrazo amigos y hasta mañana.